Soy un elemento de la Marina, y esto que les vengo a relatar ocurrió en una zona alta de las montañas en Veracruz, durante una operación de apoyo a la seguridad civil. En la Marina estamos entrenados para enfrentar hombres, carteles y desastres naturales, pero nadie te prepara para cuando la naturaleza misma se deforma frente a tus ojos de una manera que la biología no puede explicar. Era de madrugada. Mi unidad, un pelotón de 8 elementos, realizaba un patrullaje de reconocimiento en una zona boscosa, un área de niebla perpetua y pinos que parecen muros. No buscábamos delincuentes en ese momento, buscábamos un rastro, una pista de una serie de desapariciones extrañas allí en los pueblos aledaños. La gente decía que el monte se los tragaba. Nosotros, con la soberbia del equipo táctico y el adiestramiento que teníamos, pensábamos en jaguares o incluso en una célula delictiva que estaba operando en las cuevas. El frío era seco, de ese que te corta los labios. Avanzamos en columna, con los visores nocturnos encendidos. El bosque en el visor se veía en un verde eléctrico, donde cada rama y cada sombra resalta. De pronto, el elemento de vanguardia, el cabo Gato, se detuvo en seco. No hizo la señal de enemigo, hizo la señal de reunión. Nos acercamos, en medio de un claro, donde la hierba estaba aplastada como si un peso inmenso hubiera reposado ahí. Encontramos un venado cola blanca, pero no estaba sin vida de forma natural. Lo crudo era la disposición de sus restos. El animal había sido abierto desde el esternón hasta la pelvis, con una precisión quirúrgica que ni el mejor médico naval posee. No había líquido vital en el suelo, ni una gota. Los órganos estaban fuera, colocados a los lados en un orden simétrico, casi decorativo, y todos estaban secos, como si hubieran sido deshidratados en segundos. Mientras inspeccionábamos el área, el ambiente cambió. No fue un ruido, fue una presión en los oídos, como cuando buceas a demasiada profundidad. Mi radio empezó a emitir un pulso constante, similar a un latido de corazón, pero metálico. Miré hacia arriba, buscando un dron o un helicóptero. No había nada, excepto la niebla, pero al bajar la vista hacia los pinos que rodeaban el claro, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. A unos 20 metros, los árboles no se mecían con el viento, se estiraban. A través del visor nocturno vi cómo los troncos de 3 pinos macizos se doblaban hacia el suelo de forma elástica, sin romperse, como si fueran de goma. Y en medio de esos árboles surgió algo que no tenía forma definida. No era un espíritu, era como una masa de geometría pura. Parecía un poliedro de color oscuro mate, de unos 3 metros de alto, que flotaba a ras de suelo. No emitía luz, al contrario, parecía comerse la luz de nuestras linternas tácticas. «Maestre, mi visión nocturna se está quemando», gritó Gato. Efectivamente, los visores empezaban a saturarse de estática blanca. Nos los quitamos y lo que vimos a ojo pelón fue mucho peor. La masa oscura empezó a vibrar, y de su interior salieron una especie de filamentos orgánicos, algo como si fueran raíces o venas. Estas se extendieron hacia el venado destripado. Por puro nerviosismo y siguiendo el protocolo de defensa ante una amenaza desconocida, el segundo maestre ordenó que apuntáramos y diéramos fuego preventivo. Nosotros disparamos. El estruendo de los fusiles rompió el silencio de la sierra. Vimos las trazadoras entrar directamente en esa masa. No hubo impacto, no hubo rebote. Las balas simplemente desaparecieron al tocar la superficie de aquel objeto. Era como disparar al vacío. Entonces la masa emitió algo que parecía un sonido. No fue un grito,
Fue más como una frecuencia de radiofrecuencia tan alta que nos hizo caer de rodillas. Los vasos sanguíneos de mi nariz reventaron por la vibración. Me empezó a caer líquido vital profusamente. Mis compañeros se taparon los oídos, algunos gritando de dolor. En ese momento el objetivo se elevó lentamente, y mientras subía, los árboles que se quedaron doblados recuperaron su forma, con un estruendo de madera rota que sonó como disparos de artillería. El objeto ascendió hasta perderse en la niebla. En cuanto desapareció, la presión en los oídos cesó y los radios volvieron a la normalidad. Nos quedamos ahí, en medio del claro, 4 de nosotros con líquido vital por la nariz y los oídos, rodeados de pinos cuyas copas habían sido arrancadas limpiamente, como si un gigante las hubiera cortado con tijeras. Lo más impactante y crudo ocurrió cuando regresamos al lugar del venado. Este ya no estaba, ni los órganos, ni el esqueleto, ni la piel. En su lugar, solo había un círculo de tierra quemada, pero el suelo estaba helado al tacto. Al reportar el incidente, la orden fue inmediata: zona restringida por derrame químico. Nos enviaron una revisión médica exhaustiva en la Ciudad de México. Los resultados mostraron que todos teníamos niveles bajos de radiación y una alteración extraña en los glóbulos blancos. No fue un espíritu, no fue un alienígena de película, fue algo ajeno, una intrusión de algo que no pertenece a nuestra biología, en nuestro espacio físico. Como elemento de la Armada, uno aprende a no hablar de más. En el mar, la disciplina y el reporte objetivo son lo único que te mantiene cuerdo cuando la inmensidad te rodea. No soy de los que creen en hombrecitos verdes, ni en cuentos de ciencia ficción. Mi formación es técnica, operativa, pero lo que vivimos a bordo de una de las patrullas oceánicas de la clase Oaxaca, hace 3 años en el Pacífico mexicano, no cabe en ningún manual de física que hayamos estudiado en la heroica Escuela Naval Militar. Eran las 2:20 Navegábamos en una zona de exclusión, a unas 110 millas náuticas de la costa. El mar estaba en calma, lo que llamamos mar de espejo, donde la superficie está lisa, que refleja las estrellas con una nitidez que marea. Yo estaba de guardia en el puente de mando, como oficial de guardia. El ambiente era el habitual: el zumbido de los equipos de navegación, el olor a café cargado y la luz roja de las consolas, para no perder la adaptación visual a la oscuridad. De repente, el operador del radar de vigilancia, un tercer maestre con años de experiencia, se aclaró la garganta con un tono de duda que me hizo girar la cabeza de inmediato. Señor, tengo una traza intermitente en el sector 2, distancia 12 millas, no tiene transpondedor AIS, no hay eco de radar consistente, pero el sistema lo marca como un contacto sólido, informó. Yo me acerqué a la pantalla. Efectivamente, había un punto que aparecía y desaparecía. No se comportaba como una panga de pescadores, ni como un buque mercante. Su velocidad era errática. Pasaba de estar estático a desplazarse a 60 nudos en un segundo. Para que se den una idea, ni las interceptoras más rápidas de la Marina alcanzan esa velocidad de forma sostenida en mar abierto, y mucho menos realizando giros de 90 grados sin perder inercia. Ordené al personal de cubierta preparar el sistema optrónico de gran alcance. Usamos una cámara térmica de alta resolución que puede identificar una firma de calor a kilómetros. Cuando logramos enganchar el objetivo, el puente se quedó en un silencio sepulcral. Lo que vimos en la pantalla no tenía alas, ni rotores, ni motores visibles. Era un objeto de forma ovoide, de un color gris mate metálico, pero sin remaches ni juntas. No era un dron comercial ni militar de los que conocemos. Lo más crudo y real del asunto era que, a pesar de desplazarse a velocidades supersónicas,
El sensor térmico no detectaba ninguna salida de gases, ningún rastro de calor por fricción con el aire. Era una masa fría moviéndose en una atmósfera caliente. «Maestre, ¿está viendo la estela?», pregunté al operador. «Negativo, señor. No hay turbulencia en el agua ni rastro de propulsión en el aire. Es como si el objeto no estuviera desplazando el medio, sino deslizándose a través de él», respondió con una voz que denotaba una mezcla de fascinación y terror profesional. Lo que ocurrió después fue lo que realmente me dejó helado. El objeto, que estaba a unos 500 pies de altura, se detuvo en seco sobre la superficie del mar. A través de los binoculares de visión nocturna, pudimos ver que el agua debajo del objeto no se agitaba por aire comprimido, sino que parecía ser succionada hacia arriba en una especie de cono invertido de neblina fina. Sin previo aviso, el objeto se sumergió, pero no saltó al agua como un avión que se estrella. Entró en el océano sin producir una sola salpicadura, sin estruendo, manteniendo la misma velocidad de 60 nudos bajo la misma superficie. El sonar del casco de la patrulla captó el contacto. El sonido era un pulso rítmico, una frecuencia baja que hacía vibrar el acero del casco del buque. Era un sonido mecánico, inteligente, pero totalmente ajeno a cualquier firma acústica de submarinos conocidos, ya fueran nucleares o diésel eléctricos. El contacto permaneció bajo nosotros durante 4 minutos. Sentíamos la vibración en las plantas de los pies. Luego el sonar registró una aceleración instantánea. El objeto salió del agua a unas 5 millas de nuestra posición, ascendió verticalmente y desapareció en el firmamento en menos de un segundo. El radar de largo alcance lo rastreó saliendo de la atmósfera a una velocidad que el software no pudo calcular con precisión. Al llegar al puerto, el protocolo fue estricto. Se confiscaron los registros digitales del optrónico y las grabaciones del sonar. Nos hicieron firmar una cláusula de confidencialidad adicional. En el parte de novedades oficial, el evento se registró como un fenómeno atmosférico no identificado, con interferencia electromagnética. Lo paranormal aquí no es la fantasía de invasiones, es la cruda realidad de aceptar que como marinos estamos custodiando una soberanía frente a una tecnología que nos deja en la prehistoria. Lo que vimos no era magia, era una ingeniería de un nivel que no debería existir según nuestras leyes físicas. Cada vez que salgo a cubierta en las guardias nocturnas, ya no miro hacia el horizonte, buscando luces de navegación. Miro hacia abajo o al agua toda oscura, sabiendo que allá abajo hay algo que nos observa, con la misma indiferencia con la que nosotros miramos a los peces. Era una mañana soleada en el puerto de Ensenada, donde las olas del Océano Pacífico se rompían con suavidad contra el muelle. Como miembro de la Marina, estaba en una misión de entrenamiento de 3 semanas en la zona. Las tareas eran rutinarias: ejercicios de navegación, simulacros de combate y prácticas de rescate. Sin embargo, esa sensación de normalidad estaba a punto de ser interrumpida por un suceso que cambiaría mi perspectiva sobre el deber y el sacrificio. El día comenzó con un ejercicio de búsqueda y rescate en el alta mar. Nos dividimos en equipos y zarparíamos en varios botes pequeños. La misión era simular la localización de un barco hundido y rescatar a sobrevivientes. Todo iba según lo planeado, y las risas y bromas llenaban el aire mientras nos preparábamos para salir. La emoción y la camaradería se sentían en cada rincón, y en ese momento todo parecía perfecto. Sin embargo, a medida que nos alejábamos de la costa, el clima empezó a cambiar. Las nubes comenzaron a acumularse en el horizonte y una brisa fría sopló, trayendo consigo un aire de inquietud. A pesar de las condiciones, continuamos con el ejercicio, confiando en nuestro entrenamiento y la experiencia de nuestro capitán. Cuando llegamos al área designada, comenzamos a buscar.
Durante un par de horas todo parecía estar bajo control. Sin embargo, de repente, una tormenta se desató. Las olas se agitaron y el viento aullaba como un lobo hambriento. La visibilidad se redujo drásticamente y la situación se volvió caótica. Las órdenes del capitán resonaban en nuestros oídos mientras intentábamos mantener el control del bote. Fue entonces cuando escuchamos un grito a través del rugido del viento. Al mirar hacia el mar vimos algo que nos heló nuestro líquido vital. Un barco de carga a la deriva, volcado y en llamas. No había tiempo que perder. El capitán tomó el mando y nos dirigió a acercarnos. A medida que nos acercábamos, la escena se tornaba más aterradora. Vimos a un grupo de personas luchando en el agua, tratando de aferrarse a los restos del barco. Sin dudarlo, el equipo se lanzó al agua, con chalecos salvavidas y cuerdas. Nadamos hacia los sobrevivientes. El agua estaba helada y el oleaje se sentía implacable. Cada segundo contaba. Logramos ayudar a algunos de ellos, pero había más personas atrapadas en el barco. La desesperación se apoderó de nosotros mientras intentábamos rescatarlos. Mientras luchábamos contra las olas, noté algo extraño. En medio del caos había una figura que se movía entre los restos del barco. Era un hombre, pero su apariencia era inquietante. Estaba cubierto de hollín y parecía estar en estado de shock. Sus ojos reflejaban un miedo profundo, y por un instante me pregunté si estaba realmente allí o si era una ilusión causada por la tensión del momento. Finalmente logramos sacar a varios sobrevivientes del agua, pero el tiempo se nos estaba acabando. El barco estaba a punto de hundirse por completo, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. En medio de la confusión, el capitán ordenó que regresáramos al bote, pero el hombre extraño seguía allí, aferrado a un trozo de madera, gritando algo que no podía entender. Mi instinto me decía que debía ayudarlo. Sin pensar en las consecuencias, nadé de regreso hacia él. Al acercarme me di cuenta de que el miedo en sus ojos era el reflejo de un horror indescriptible. ¡Ayúdame!, gritó, su voz ahogada por el estruendo de la tormenta. Yo extendí la mano para agarrarlo, pero en ese momento, una ola gigante se levantó arrastrándome hacia el fondo del océano. La lucha fue feroz. Sentí que me hundía y el agua helada me llenó los pulmones. En un instante de desesperación, logré salir a la superficie, mis ojos buscando al hombre, pero él había desaparecido. La tormenta continuaba y el caos se apoderó de mí. En un momento de lucidez comprendí que debía regresar al bote. Cuando finalmente logré salir al agua, el capitán había ordenado a los demás que se prepararan para zarpar. El barco de carga estaba a punto de hundirse por completo y solo habíamos podido rescatar a un puñado de personas. La tristeza y la frustración me invadieron. Miré hacia el mar esperando ver al hombre una vez más, pero no había rastro de él. Regresamos a la costa donde la escena era de desolación. Las ambulancias y los equipos de rescate estaban en alerta, y las familias de las personas desaparecidas estaban con rostros llenos de angustia. La tormenta había pasado, pero su efecto perduraría. A medida que los sobrevivientes eran atendidos, mi mente seguía regresando a aquel hombre. ¿Quién era? ¿Qué le había pasado? Los días siguientes fueron una mezcla de operaciones de búsqueda y recuperación. La Marina trabajó incansablemente para encontrar a los desaparecidos, pero el mar había reclamado su tributo. En cada reunión, en cada informe, la imagen del hombre seguía acechándome. La sensación de que había algo más profundo en su mirada, algo que iba más allá del miedo, me dejó inquieto. Finalmente, un par de semanas después, se realizó una ceremonia en honor a aquellos que habían perdido la vida en ese accidente. La comunidad se reunió y los rostros de la tristeza se mezclaron con la esperanza de que algún día se encontrarían respuestas.
Durante la ceremonia decidí hablar con uno de los sobrevivientes que habíamos rescatado. Quería saber si había visto al hombre extraño. Al acercarme a él noté que su mirada era distante. ¿Lo viste?, le pregunté. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿A quién?, respondió. Le conté sobre el hombre. La desesperación en su rostro y la confusión se apoderó de él. No había nadie más en el agua, dijo lentamente. Solo estábamos nosotros. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Comencé a cuestionar mi propia percepción. Había sido un espejismo, una manifestación del terror y la desesperación que había experimentado en ese momento. La idea de que el hombre podría no haber existido me llenó de terror. ¿Qué había pasado en mi mente durante ese momento de crisis? La confusión y la desolación se entrelazaban en mi corazón. La ceremonia concluyó, pero mi mente seguía agitada. Las noches siguientes se volvieron insomnes. El rostro del hombre seguía apareciendo en mis pensamientos. Decidí que debía regresar al lugar del accidente, a enfrentar mis propios demonios. Con permiso de mis superiores volví al puerto y tomé un pequeño bote para navegar hacia el lugar donde había ocurrido la tragedia. Al llegar el mar estaba en calma y la luz del sol brillaba sobre las aguas. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de una tristeza palpable. Comencé a buscar entre los restos del barco hundido, con la esperanza de encontrar alguna pista que pudiera aclarar lo que había sucedido. Mientras exploraba, la sensación de ser observado me invadió nuevamente. Miré hacia el horizonte esperando ver algo, cualquier cosa. De repente escuché un susurro, como si el viento hablara con voz humana. Volteé rápidamente, pero no vi a nadie. La mente juega trucos en esos momentos de ansiedad. Yo lo pensé y seguí buscando. Fue entonces cuando encontré un pequeño objeto en el fondo del mar, un fragmento de metal que parecía un trozo de barco hundido. Al levantarlo sentí una corriente fría recorrer mi cuerpo. En ese instante comprendí que el hombre que había visto no era una ilusión, era un símbolo de vidas perdidas, de historias que se ahogan en el mar. Aquel momento había dejado una marca indeleble en mí, un recordatorio de que la vida es frágil y que a veces nos enfrentamos a fuerzas que no podemos comprender. Ese día regresé a la costa con el fragmento de metal en la mano, sintiendo una mezcla de tristeza y aceptación. La memoria de aquel hombre, aunque fue efímera, se quedó conmigo, recordándome que cada vida tiene su historia, incluso si se pierde en la inmensidad del océano. Formo parte de la Marina y he vivido experiencias que muchos considerarían difíciles de creer. Sin embargo, hay una misión en particular que me marcó de manera indeleble, no solo por el caos que enfrentamos, sino por las circunstancias sobrenaturales que rodearon la captura de un narco en el norte del país. Era una noche oscura cuando recibimos la información sobre un narco conocido como La Sombra, un hombre que había ganado notoriedad no solo por su caótica manera de hacer las cosas, sino también por los rumores que lo rodeaban. Se decía que había hecho pactos oscuros con fuerzas desconocidas para proteger su imperio criminal. Algunos de nuestros informantes hablaban de cómo aquellos que se cruzaban en su camino terminaban en la ruina, incluso en situaciones trágicas y misteriosas. A pesar de estos rumores, sabíamos que había que actuar. Mi compañero y yo formábamos parte de un equipo de élite encargado de llevar a cabo la operación. Al llegar a la zona, una sensación de inquietud nos envolvió. La vegetación era densa y el aire era extremadamente pesado, como si el lugar mismo estuviera cargado con secretos oscuros. Mientras nos acercábamos al lugar donde se suponía que se escondía La Sombra, algunos de mis compañeros comenzaron a murmurar sobre los rumores que rodeaban al narco. Comentaban que habían visto sombras moverse en la oscuridad y oído susurros en la brisa. Intenté no dejarme llevar por la paranoia, pero la tensión era palpable. Al llegar a una antigua casa de campo, mi compañero el marino hizo una señal para detenernos.
La casa estaba cubierta de maleza y las ventanas estaban rotas. Se respiraba un ambiente de abandono y desolación. Mientras nos preparábamos para entrar, un joven apodado el Chino se mostró particularmente inquieto. He escuchado historias de la gente de aquí. Dicen que hay algo en esta casa, algo que no se puede explicar. Y mientras lo decía miraba nerviosamente a su alrededor. Decidimos seguir adelante a pesar de las advertencias. Al entrar, el interior era sombrío y estaba lleno de polvo. Las paredes estaban adornadas con extrañas imágenes y símbolos que parecían indicar la presencia de rituales oscuros. Mi compañero el marino nos miró y dijo: "No dejemos que la superstición nos detenga. Nuestra misión es capturar a la sombra y no podemos permitir que el miedo nos paralice". A medida que explorábamos la casa, encontramos un altar en una de las habitaciones. Estaba cubierto de velas derretidas y objetos extraños. Algo en el aire se sentía diferente, como si la casa estuviera viva. A pesar de la incomodidad, seguimos adelante. En ese momento escuchamos un ruido proveniente del piso superior. Fue un sonido inquietante, casi como un lamento. El marino hizo una señal para que nos acercáramos con cautela. Al subir las escaleras, la atmósfera se volvía aún más pesada. El aire estaba impregnado de un olor extraño, como a tierra mojada y algo más. En la habitación de arriba encontramos a la sombra. Estaba sentado en una silla, con una expresión tranquila y serena, como si supiera que lo estábamos buscando. La luz tenue de las velas parpadeaba, creando sombras que danzaban en las paredes. ¿Por qué han venido?, preguntó con una voz suave pero amenazante. La confianza en su tono era inquietante. No tienen idea de lo que están enfrentando. En ese momento, el marino tomó la delantera. Con firmeza le respondió que estaba bajo arresto y que debía acompañarnos. Sin embargo, la sombra sonrió y en un instante el ambiente cambió. Las velas comenzaron a parpadear con mayor intensidad y un viento frío recorrió la habitación. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba cómo la sombra levantaba las manos, como si estuviera invocando algo. De repente las sombras en la habitación parecían cobrar vida. Sé que suena bastante surreal, pero estaban moviéndose de manera errática. Mis compañeros comenzaron a murmurar, y algunos incluso retrocedieron temerosos. Mi compañero el marino, sin embargo, se mantuvo firme. "No te tenemos miedo, eres solo un hombre y hoy vamos a detenerte", declarando con determinación. En ese momento la sombra se lanzó hacia nosotros, y la habitación se llenó de un caos indescriptible. La lucha fue intensa, y aunque éramos más, la fuerza que parecía emanar de él era palpable, como si estuviera luchando contra una sombra misma. El marino y yo nos unimos para intentar someterlo, pero sentíamos que había algo más en juego. Finalmente, después de una intensa lucha, logramos reducir a la sombra. Con el bajo control, comenzamos a buscar pruebas en la habitación. Mientras revisábamos, encontramos un diario desgastado que contenía detalles sobre sus operaciones, rituales y las personas con las que había estado en contacto. Era evidente que había más en su mundo de lo que habíamos imaginado. Con la sombra capturado y el diario en mano, comenzamos a salir de esa casa. Sin embargo, antes de abandonar el lugar, el marino decidió que debíamos hacer una última revisión. Mientras explorábamos, escuché un susurro en el aire, algo que parecía provenir de las sombras mismas. "No olviden lo que han hecho", decía la voz, y el frío volvió a envolvernos. Era una advertencia, una sensación de que habíamos cruzado una línea. Al salir de la casa, la atmósfera parecía haber cambiado, y aunque habíamos capturado a la sombra, una sensación de inquietud persistía. Mientras regresábamos a la base, el marino reflexionaba sobre la experiencia. "No todo es lo que parece en este mundo", decía. "A veces estamos luchando contra fuerzas que ni siquiera entendemos". La captura de la sombra fue un éxito.
pero la experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas que al día de hoy no logramos entender. Era un día soleado y caluroso cuando recibimos la orden de realizar una operación en una zona rural de Tamaulipas. Habíamos estado monitoreando la actividad de un narco. Era un personaje temido en la región, responsable de una gran cantidad de tráfico de sustancias ilícitas y caos. La información que teníamos indicaba que estaba utilizando una casa de seguridad en las afueras de un pequeño pueblo. La captura del narco no solo significaría un golpe para su cartel, sino que también podría desmantelar parte de su red de distribución. El equipo estaba nervioso, pero al mismo tiempo lleno de determinación. Sabíamos que el narco era un hombre peligroso y no se rendiría fácilmente. Mientras nos preparábamos, mi compañero el marino loco que en ese entonces trabajaba conmigo se acercó a mí. Me dijo: hoy es el día en que le enseñamos a este tipo de lacras que no pueden seguir haciendo lo que quieren. Su confianza era contagiosa, y aunque todos estábamos conscientes de los riesgos, la moral del equipo se elevaba. Al llegar al pueblo nos dividimos en grupos. Mi equipo y yo nos dirigíamos hacia la casa de seguridad, mientras otros rodeaban el área para evitar que el narco escapara. La tensión en el aire era palpable. Cada sonido parecía amplificarse y cada sombra parecía moverse. Nos acercamos sigilosamente a la casa y el marino loco estaba a la cabeza, liderando con su característico enfoque audaz. Cuando llegamos a la entrada, el Thor hizo una señal para que nos detuviéramos. A través de la ventana pudimos ver a ese narco sentado en una silla, hablando con un par de hombres. La escena era inquietante. Sabíamos que el momento de actuar estaba cerca. Con un gesto decidido, el marino nos indicó que era hora de entrar. El entrar a esa casa era como abrir una puerta a un mundo oscuro. El interior estaba desordenado, con botellas vacías y objetos dispersos por todas partes. Apenas tuvimos tiempo de evaluar la situación cuando el narco se dio cuenta de nuestra presencia. Se levantó de un salto, su mirada feroz y desafiante. No se atrevan a acercarse, bola de gritó sacando una pistola. El marino loco actuó rápidamente y con una agilidad sorprendente se lanzó hacia un lado, mientras yo y los demás también tomábamos cobertura. Disparos resonaron en el aire y la adrenalina corría por nuestras venas. En medio del caos, el marino loco se movía con una confianza que inspiraba al resto del equipo. Su enfoque era claro. Teníamos que neutralizar la amenaza y capturar a ese narco. Los disparos continuaron intercambiándose. En un momento el marino loco logró acercarse lo suficiente a ese narco para poder desarmarlo. Fue una maniobra impresionante. Con un movimiento rápido tomó la pistola de su mano y lo empujó al suelo. «Estás rodeado, mi pendejo. No tienes idea a dónde ir», le gritaba. Y en ese momento el resto del equipo se unió, asegurando al narcotraficante. Una vez que fue desarmado y reducido, comenzamos a buscar información. La tensión aún estaba en el aire. Cada uno de nosotros sabía que capturarlo era solo el primer paso. Mientras lo manteníamos bajo control, el Thor comenzó a interrogarlo. «¿Sabes por qué estamos aquí?», le dijo, su voz firme y decidida. «Si hablas, tal vez puedas salir de esto sin ser lastimado. Si no, las cosas van a ponerse muy difíciles para ti». Mientras decía eso, sacaba su martillo, que era un ablandador de carne. El narco se mostró desafiante al principio, pero a medida que el marino loco continuaba presionando, su actitud comenzaba a cambiar. Sabía que estaba en una situación crítica, y aunque intentaba mantener su fachada de invulnerabilidad, la realidad lo estaba alcanzando. En ese momento el marino hizo algo inesperado. En lugar de recurrir a tácticas más agresivas, comenzaba a hablarle con calma, intentando romper su resistencia. «Escucha, tienes la oportunidad de cambiar tu vida. Si colaboras, quizás puedas evitar que las cosas se pongan feas para ti». La forma en que el marino se dirigía a él era intrigante. En lugar de intimidarlo, estaba intentando establecer una conexión.
Después de varios minutos de conversación, el narco finalmente empezaba a hablar. Comenzó a revelar detalles sobre sus operaciones. Cada palabra que salía de su boca era oro para nosotros. La información que estaba obteniendo podría ayudar a desmantelar a una parte significativa de su red y potencialmente llevar a más arrestos en el futuro. La operación se extendió por varias horas. Mientras el marino continuaba interrogando, el resto del equipo comenzó a registrar la casa en busca de pruebas. Encontramos armas, sustancias ilícitas y documentos que confirmaban la actividad criminal de este narco. Cada descubrimiento era un paso más hacia la desarticulación de su organización. Finalmente, cuando el narco se dio cuenta de que no podía escapar de su destino, la actitud se volvía más cooperativa. Comenzó a proporcionar nombres y ubicaciones, dando un mapa de su red criminal. Era evidente que el miedo a enfrentar la justicia había comenzado a calar hondo en él, y más, porque sabía que el marino loco estaba ahí enfrente de él, y que estaba hablándole de una forma tranquila, porque si se ponía recio, las cosas no iban a terminar bien para él. Al final de la operación, habíamos capturado a ese narco y obtenido información valiosa que podría ser fundamental para desmantelar su cartel. Mientras lo llevábamos a la camioneta que nos esperaba, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y satisfacción. Ese día habíamos enfrentado un peligro real y salido victoriosos. Formo parte de la Marina y he vivido experiencias que muchos considerarían difíciles de creer. Sin embargo, hay una misión en particular que me marcó de manera indeleble, no solo por el caos que enfrentamos, sino por las circunstancias sobrenaturales que rodearon la captura de un narco en el norte del país. Era una noche oscura cuando recibimos la información sobre un narco conocido como La Sombra, un hombre que había ganado notoriedad no solo por su caótica manera de hacer las cosas, sino también por los rumores que lo rodeaban. Se decía que había hecho pactos oscuros con fuerzas desconocidas para proteger su imperio criminal. Algunos de nuestros informantes hablaban de cómo aquellos que se cruzaban en su camino terminaban en la ruina, incluso en situaciones trágicas y misteriosas. A pesar de estos rumores, sabíamos que había que actuar. Mi compañero y yo formábamos parte de un equipo de élite encargado de llevar a cabo la operación. Al llegar a la zona, una sensación de inquietud nos envolvió. La vegetación era densa y el aire era extremadamente pesado, como si el lugar mismo estuviera cargado con secretos oscuros. Mientras nos acercábamos al lugar donde se suponía que se escondía La Sombra, algunos de mis compañeros comenzaron a murmurar sobre los rumores que rodeaban al narco. Comentaban que habían visto sombras moverse en la oscuridad y oído susurros en la brisa. Intenté no dejarme llevar por la paranoia, pero la tensión era palpable. Al llegar a una antigua casa de campo, mi compañero el marino hizo una señal para detenernos. La casa estaba cubierta de maleza y las ventanas estaban rotas. Se respiraba un ambiente de abandono y desolación. Mientras nos preparábamos para entrar, un joven apodado El Chino se mostró particularmente inquieto. He escuchado historias de la gente de aquí. Dicen que hay algo en esta casa, algo que no se puede explicar. Y mientras lo decía miraba nerviosamente a su alrededor. Decidimos seguir adelante a pesar de las advertencias. Al entrar, el interior era sombrío y estaba lleno de polvo. Las paredes estaban adornadas con extrañas imágenes y símbolos que parecían indicar la presencia de rituales oscuros. Mi compañero el marino nos miró y dijo: "No dejemos que la superstición nos detenga. Nuestra misión es capturar a La Sombra y no podemos permitir que el miedo nos paralice". A medida que explorábamos la casa, encontramos un altar en una de las habitaciones. Estaba cubierto de velas derretidas y objetos extraños. Algo en el aire se sentía diferente, como si la casa estuviera viva. A pesar de la incomodidad, seguimos adelante. En ese momento escuchamos un ruido proveniente del piso superior.
Fue un sonido inquietante, casi como un lamento. El marino hizo una señal para que nos acercáramos con cautela. Al subir las escaleras, la atmósfera se volvía aún más pesada. El aire estaba impregnado de un olor extraño, como a tierra mojada y algo más. En la habitación de arriba encontramos a la sombra. Estaba sentado en una silla, con una expresión tranquila y serena, como si supiera que lo estábamos buscando. La luz tenue de las velas parpadeaba, creando sombras que danzaban en las paredes. ¿Por qué han venido?, preguntó con una voz suave pero amenazante. La confianza en su tono era inquietante. No tienen idea de lo que están enfrentando. En ese momento, el marino tomó la delantera. Con firmeza le respondió que estaba bajo arresto y que debía acompañarnos. Sin embargo, la sombra sonrió y en un instante el ambiente cambió. Las velas comenzaron a parpadear con mayor intensidad y un viento frío recorrió la habitación. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba cómo la sombra levantaba las manos, como si estuviera invocando algo. De repente las sombras en la habitación parecían cobrar vida. Sé que suena bastante surreal, pero estaban moviéndose de manera errática. Mis compañeros comenzaron a murmurar, y algunos incluso retrocedieron temerosos. Mi compañero el marino, sin embargo, se mantuvo firme. No te tenemos miedo, eres solo un hombre y hoy vamos a detenerte, declarando con determinación. En ese momento la sombra se lanzó hacia nosotros, y la habitación se llenó de un caos indescriptible. La lucha fue intensa, y aunque éramos más, la fuerza que parecía emanar de él era palpable, como si estuviera luchando contra una sombra misma. El marino y yo nos unimos para intentar someterlo, pero sentíamos que había algo más en juego. Finalmente, después de una intensa lucha, logramos reducir a la sombra. Con el bajo control, comenzamos a buscar pruebas en la habitación. Mientras revisábamos, encontramos un diario desgastado que contenía detalles sobre sus operaciones, rituales y las personas con las que había estado en contacto. Era evidente que había más en su mundo de lo que habíamos imaginado. Con la sombra capturado y el diario en mano, comenzamos a salir de esa casa. Sin embargo, antes de abandonar el lugar, el marino decidió que debíamos hacer una última revisión. Mientras explorábamos, escuché un susurro en el aire, algo que parecía provenir de las sombras mismas. No olviden lo que han hecho, decía la voz, y el frío volvió a envolvernos. Era una advertencia, una sensación de que habíamos cruzado una línea. Al salir de la casa, la atmósfera parecía haber cambiado, y aunque habíamos capturado a la sombra, una sensación de inquietud persistía. Mientras regresábamos a la base, el marino reflexionaba sobre la experiencia. No todo es lo que parece en este mundo, decía. A veces estamos luchando contra fuerzas que ni siquiera entendemos. La captura de la sombra fue un éxito, pero la experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas, y al día de hoy no logramos entender. Era un día soleado y caluroso cuando recibimos la orden de realizar una operación en una zona rural de Tamaulipas. Habíamos estado monitoreando la actividad de un narco. Era un personaje temido en la región, responsable de una gran cantidad de tráfico de sustancias ilícitas y caos. La información que teníamos indicaba que estaba utilizando una casa de seguridad en las afueras de un pequeño pueblo. La captura del narco no solo significaría un golpe para su cartel, sino que también podría desmantelar parte de su red de distribución. El equipo estaba nervioso, pero al mismo tiempo lleno de determinación. Sabíamos que el narco era un hombre peligroso y no se rendiría fácilmente. Mientras nos preparábamos, mi compañero el marino loco, que en ese entonces trabajaba conmigo, se acercó a mí. Me dijo: hoy es el día en que le enseñamos a este tipo de lacras que no pueden seguir haciendo lo que quieren. Su confianza era contagiosa, y aunque todos estábamos conscientes de los riesgos, la moral del equipo se elevaba.
Al llegar al pueblo nos dividimos en grupos. Mi equipo y yo nos dirigíamos hacia la casa de seguridad, mientras otros rodeaban el área para evitar que el narco escapara. La tensión en el aire era palpable. Cada sonido parecía amplificarse y cada sombra parecía moverse. Nos acercamos sigilosamente a la casa y el marino loco estaba a la cabeza, liderando con su característico enfoque audaz. Cuando llegamos a la entrada, el Thor hizo una señal para que nos detuviéramos. A través de la ventana pudimos ver a ese narco sentado en una silla, hablando con un par de hombres. La escena era inquietante. Sabíamos que el momento de actuar estaba cerca. Con un gesto decidido, el marino nos indicó que era hora de entrar. El entrar a esa casa era como abrir una puerta a un mundo oscuro. El interior estaba desordenado, con botellas vacías y objetos dispersos por todas partes. Apenas tuvimos tiempo de evaluar la situación, cuando el narco se dio cuenta de nuestra presencia. Se levantó de un salto, su mirada feroz y desafiante. No se atrevan a acercarse, bola de gritó sacando una pistola. El marino loco actuó rápidamente y con una agilidad sorprendente se lanzó hacia un lado, mientras yo y los demás también tomábamos cobertura. Disparos resonaron en el aire y la adrenalina corría por nuestras venas. En medio del caos, el marino loco se movía con una confianza que inspiraba al resto del equipo. Su enfoque era claro. Teníamos que neutralizar la amenaza y capturar a ese narco. Los disparos continuaron intercambiándose. En un momento el marino loco logró acercarse lo suficiente a ese narco para poder desarmarlo. Fue una maniobra impresionante. Con un movimiento rápido tomó la pistola de su mano y lo empujó al suelo. «Estás rodeado, mi pendejo. No tienes idea a dónde ir», le gritaba, y en ese momento el resto del equipo se unió, asegurando al narcotraficante. Una vez que fue desarmado y reducido, comenzamos a buscar información. La tensión aún estaba en el aire. Cada uno de nosotros sabía que capturarlo era solo el primer paso. Mientras lo manteníamos bajo control, el Thor comenzó a interrogarlo. «¿Sabes por qué estamos aquí?», le dijo, su voz firme y decidida. «Si hablas, tal vez puedas salir de esto sin ser lastimado. Si no, las cosas van a ponerse muy difíciles para ti». Mientras decía eso, sacaba su martillo, que era un ablandador de carne. El narco se mostró desafiante al principio, pero a medida que el marino loco continuaba presionando, su actitud comenzaba a cambiar. Sabía que estaba en una situación crítica, y aunque intentaba mantener su fachada de invulnerabilidad, la realidad lo estaba alcanzando. En ese momento el marino hizo algo inesperado. En lugar de recurrir a tácticas más agresivas, comenzaba a hablarle con calma, intentando romper su resistencia. «Escucha, tienes la oportunidad de cambiar tu vida. Si colaboras, quizás puedas evitar que las cosas se pongan feas para ti». La forma en que el marino se dirigía a él era intrigante. En lugar de intimidarlo, estaba intentando establecer una conexión. Después de varios minutos de conversación, el narco finalmente empezaba a hablar. Comenzó a revelar detalles sobre sus operaciones. Cada palabra que salía de su boca era oro para nosotros. La información que estaba obteniendo podría ayudar a desmantelar a una parte significativa de su red y potencialmente llevar a más arrestos en el futuro. La operación se extendió por varias horas. Mientras el marino continuaba interrogando, el resto del equipo comenzó a registrar la casa en busca de pruebas. Encontramos armas, sustancias ilícitas y documentos que confirmaban la actividad criminal de este narco. Cada descubrimiento era un paso más hacia la desarticulación de su organización. Finalmente, cuando el narco se dio cuenta de que no podía escapar de su destino, la actitud se volvía más cooperativa. Comenzó a proporcionar nombres y ubicaciones, dando un mapa de su red criminal. Era evidente que el miedo a enfrentar la justicia había comenzado a calar hondo en él, y más, porque sabía que el marino loco estaba ahí enfrente de él, y que estaba hablándole de una forma tranquila, porque si se ponía recio, las cosas no iban a terminar bien para él. Al final de la operación,
habíamos capturado a ese narco y obtenido información valiosa que podría ser fundamental para desmantelar su cartel. Mientras lo llevábamos a la camioneta que nos esperaba, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y satisfacción. Ese día habíamos enfrentado un peligro real y salido victoriosos. Mi nombre es Ángel Ramírez. Pertenezco a la Marina de México. Quiero contarles una experiencia que viví hace algunos años, cuando formaba parte de una unidad especial que patrullaba las costas de Sonora. Era el año 2016 y nuestra misión era vigilar una zona remota, cerca de la desembocadura del río Yaqui, debido a informes sobre actividades sospechosas en el área. Nos habían advertido que podríamos encontrarnos con los contras, quienes estaban dedicados al tráfico de sustancias y al contrabando de armas. Al principio todo parecía ir bien. Nuestros recorridos diarios por la costa y el estuario transcurrían sin mayores novedades, pero poco a poco comenzamos a notar cosas extrañas. Los animales del lugar, principalmente aves y reptiles, parecían evitar acercarse a ciertos puntos del área que teníamos asignada. Algunos de mis compañeros juraban haber visto sombras moviéndose entre la maleza. Incluso escuchaban susurros y ruidos que no lograban identificar. Pero cuando intentábamos investigar, no encontrábamos nada fuera de lo común. Eso nos generaba una sensación de inquietud y desconfianza. Una noche durante mi turno de guardia, escuché un sonido que me puso en alerta. Provenía del estuario, cerca de donde teníamos amarrada la lancha. Me acerqué con cautela, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué al muelle, vi algo que me dejó helado. Había una figura extraña, de unos 2 metros de altura, que parecía flotar sobre el agua. Su silueta era borrosa, como si estuviera hecha de niebla o de sombras. Tenía algo que me recordaba a una cabeza, pero no lograba distinguir rasgos definidos, y se movía de manera errática como si danzara. Yo me quedé paralizado, observando esa aparición. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto la figura se desvaneció, perdiéndose en la oscuridad del río. Tardé varios minutos en reaccionar y volver al campamento. Mis compañeros notaron mi estado de nerviosismo, pero no les dije nada sobre lo que había visto. A la mañana siguiente, durante el desayuno, uno de los muchachos comentó que había tenido una pesadilla terrible. Soñó que una criatura lo arrastraba hacia el agua, hundiéndolo en las profundidades del estuario. Nosotros nos reímos un poco tratando de restarle importancia, pero la verdad es que a todos nos inquietaba la situación. Esa noche, cuando me tocó nuevamente hacer guardia, decidí estar más atento. Revisé minuciosamente el área sin perder la vista del río, y fue cuando entonces lo vi de nuevo. La misma figura extraña, flotando sobre el agua, moviéndose de manera errática. Esta vez me armé de valor y me acerqué un poco más, tratando de distinguir mejor sus rasgos. Pero en cuanto hice el primer movimiento, la criatura se desvaneció, como si se hubiera hundido en el río. Frustrado, regresé al campamento, sin poder entender lo que estaba pasando. El día siguiente, durante el desayuno, uno de mis compañeros nos contó que había tenido una experiencia similar a la mía. Dijo que durante su turno de guardia, vio una especie de sombra moviéndose entre los árboles cerca de la orilla. Cuando intentó acercarse, la figura desapareció. Empezamos a intercambiar más relatos sobre avistamientos extraños. Algunos hablaban de escuchar voces susurrantes, provenientes de la espesura de la selva. Otros aseguraban haber visto ojos brillantes observándolos desde la oscuridad, y algunos más juraban haber sentido una presencia maligna rondando el campamento. Poco a poco el ambiente se fue volviendo tenso. Todos estábamos nerviosos y desconfiados. Mirábamos constantemente a nuestro alrededor, buscando cualquier indicio de peligro.
y evitábamos alejarnos mucho del campamento por miedo a encontrarnos con algo aterrador. Una noche durante mi turno de guardia, escuché un ruido extraño que provenía del estuario. Me acerqué con sigilo, tratando de no hacer el menor movimiento, y fue entonces cuando lo vi, la misma figura extraña flotando sobre el agua, pero esta vez acompañada de otras sombras más pequeñas. Eran como siluetas de infantes que danzaban alrededor de la criatura principal. Yo me quedé paralizado, observando la escena sin saber qué hacer. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho, y entonces la figura principal se giró hacia mí como si me hubiera detectado. Pude ver entonces que en lugar de un rostro, tenía una especie de máscara blanca, con rasgos deformes, y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Me quedé hipnotizado por esa visión, sin poder moverme. Fue entonces cuando escuché un grito desgarrador que me hizo reaccionar. Yo corrí de vuelta al campamento, buscando a mis compañeros. Todos estaban despiertos, pálidos y temblorosos. Uno de ellos, el cabo Ramírez, nos contó que había visto a uno de los soldados, el sargento Guzmán, ser arrastrado hacia el río por una criatura similar a la que yo había visto. Inmediatamente organizamos un grupo de búsqueda, pero por más que recorrimos la zona, no encontramos rastro alguno del sargento Guzmán, ni siquiera su arma o su equipo. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Esa noche nadie pudo dormir. Todos estábamos atentos, con los sentidos alerta, esperando que esa cosa volviera a aparecer. Y así fue. Cerca de la madrugada, escuchamos un sonido que provenía del estuario. Al acercarnos, vimos a la figura flotante, rodeada de las sombras más pequeñas. Esta vez no me quedé paralizado. Abrí fuego contra la criatura, pero mis balas parecían atravesarla sin causar daño alguno. Entonces, las sombras más pequeñas se lanzaron hacia nosotros, con una velocidad sobrehumana. Tuve que retroceder mientras mis compañeros intentaban defenderse. Fue una batalla caótica y desesperada. Algunos de mis camaradas fueron heridos por esas criaturas, y yo mismo recibí varios rasguños y mordiscos. Finalmente logramos repeler el ataque y las sombras se retiraron, perdiéndose en la oscuridad del río. Después de esa noche todo cambió. El campamento se convirtió en un lugar de tensión y miedo constante. Nadie se atrevía a alejarse demasiado, y todos estábamos en alerta permanente. Incluso llegamos a reforzar la vigilancia, con turnos más frecuentes y mayor número de elementos. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, las apariciones y los ataques continuaban. Algunas noches veíamos a la figura flotante cómo rondaba el campamento, acompañada de las sombras más pequeñas. Otras veces, escuchábamos gritos y ruidos extraños provenientes de la selva, y poco a poco fuimos perdiendo a más de nuestros compañeros. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, como el sargento Guzmán. Otros fueron atacados y heridos por esas criaturas, y aunque logramos sobrevivir, el trauma y el miedo se apoderaron de nosotros. Finalmente, después de varias semanas de esa pesadilla, llegó un equipo de refuerzo de la Marina. Nos relevaron y pudimos salir de esa zona maldita, pero el recuerdo de esas apariciones y ataques sigue atormentándome hasta el día de hoy. Nunca supe qué eran esas criaturas, ni por qué nos atacaban. Algunos dicen que eran espíritus o seres de otro mundo. Otros creen que se trata de una maldición ancestral relacionada con el río Yaqui y la selva que lo rodea. Pero lo único que sé es que fue una experiencia que marcó mi vida para siempre. Desde entonces evito hablar de ello. Incluso me niego a regresar a esa zona, por miedo a encontrarme de nuevo con esas sombras. Y a veces en las noches despierto sobresaltado creyendo ver esa figura flotante
observándome desde la oscuridad. No sé si alguna vez encontraré respuestas en lo que vivimos en aquel campamento, pero de lo que estoy seguro es que en ese lugar hay algo sobrenatural y peligroso, que acecha a quienes se atreven a adentrarse en sus dominios, y yo, por mi parte, prefiero mantenerme alejado y guardar silencio sobre esa terrible experiencia. Historias de terror de la internet.